Me voy a enojar si muerde. No hay que morder a las personas, ¿ya? Te voy a botar de la cabeza. ¿Ves? Casi te caes por morder. Te cara verás caído, sin dientes vas a aparecer. Yo no sé, sin dientes vas a aparecer, yo no sé. No, oye, 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 no. Ya. Oye, ¡ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay! Me has arrancado. Wendy, estás con tu micrófono encendido. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Cómo están? Buenas noches. Es nuestra última clase del día de hoy. Espero que la podamos aprovechar al máximo, más que todo por el sentido de cuidar, de cumplir con las metas y los objetivos de la institución y también cumplir con las expectativas suyas. Hemos tenido una semana un poco dura, a diferencia de otros cursos, el tema de experiencia en el tema del comercio exterior ha sido disminuida, pero sin embargo se demuestra el talento y el interés de la mayoría de los del curso, ¿ya? En ese sentido, habíamos definido que la clase primordial, importante, al igual que todas, pero que era crucial determinar la destinación aduanera desde el punto de vista de la fiscalización, era el miércoles pasado, ¿no? Antes de ayer. En ese sentido, antes de iniciar la clase, quisiera saber cómo les ha ido con los trabajos prácticos. Me llamó José y me dijo que si tenía la posibilidad de darles más horas para editar la tarea. Y le dije que sí, hasta el día de hoy a las 9 de la mañana. Yo creo que ya la mayoría de ustedes han subido a plataforma sus trabajos prácticos, no los he podido revisar. ¿Alguien quiere hablar? Maday Córdoba, por ejemplo, ¿has subido tu trabajo? ¿Has hecho tu trabajo? Licenciado, sí, buenas noches. Subí el día de ayer. Sinceramente, yo estaba preocupada porque no estaban habilitando la plataforma. Ajá. Hasta las 2 de la tarde nos dijo usted, entonces yo estaba preocupada. Entonces nos comunicamos con el encargado y nos mencionó que teníamos hasta el día de hoy, 9 de la mañana. Entonces lo subí. Ya, qué bien, me alegra mucho, sí. Qué bueno, estoy seguro que han hecho un buen trabajo. El análisis era armar un caso con un recurso de revocatoria y jerárquico. Estamos hablando de un acto impugnable dentro del ámbito particular y que debíamos resaltar en ese trabajo el momento en el cual se producía el comercio exterior desde el punto de vista de las teorías, ¿no? De esa forma ya habíamos tenido las bases cimientos para saber la forma normal de otro aspecto de que es de la destinación aduanera. Muy bien, compañeros, con ese preámbulo vamos. Sí. Soy Adriana Berna. Yo no Adriana, he ¿cómo estás? podido subir mi trabajo a la plataforma. Pensé que lo había subido correctamente, pero al final no se había guardado. Y estaba revisando y no está en la plataforma. Mi trabajo, no sé si se lo puedo enviar a su correo electrónico. Sí, no habría ningún problema, si no, también habla con José el día lunes a primera hora y si no, al final de la clase me hace recuerdo, ¿ya? Porque a mí me dan 5 días para entregar notas finales, entonces, claro que
no te podemos dar más tiempo, ¿no? O sea, no estaríamos en igual ventaja que alguien que no haya presentado. Entonces, te voy a dar al final mi correo electrónico, ¿ya? El día de hoy, Muchas como gracias. les había dicho, yo estaba pensando armar 2 grupos y con líderes para que podamos WhatsAppear y tener una relación permanente, pero me he dado cuenta que no era necesario porque somos pocos alumnos, entonces en ese sentido he decidido avanzar nomás la clase. Sin embargo, hoy voy a designar a una persona que luego de la clase se tiene que quedar conmigo y él me tiene que dar su teléfono y yo lo voy a contactar el día de mañana temprano para que él me esté informando sobre el desarrollo del examen. El examen son 6 preguntas, son preguntas abiertas, son preguntas de verdadero y falso, ¿ya? Son preguntas que les pido, les imploro que lean bien, ¿ya? Lean bien. Una correcta respuesta a las preguntas es la lectura. Entonces, hay pescadas, por decirles, el contrato, ¿qué es un contrato? Es una relación contractual entre 2 partes. Es una relación contractual entre 2 partes y el Estado. Le aumenté una palabrita más. Entonces, no, estamos hablando de un contrato privado. Es un ejemplo que les estoy poniendo, ¿no? Hay un juego de palabras, entonces tienen 45 minutos, una hora para desarrollarlo. Son 6 preguntas, el tiempo está por demás. Hay, si no me equivoco, hay 1 o 2 casos que los tienen que leer y revisarlos, ¿ya? Muy bien, entonces con este preámbulo, y aparte de que vamos a terminar la clase de hoy, con nuevos participantes, nos vamos a la diapositiva número, si no me equivoco, era la 21. Los factores de riesgo. Habíamos hablado de los factores inherentes del riesgo en un despacho normal. Los factores de riesgo tienen que ser identificados por los funcionarios aduaneros. Desde la ficha número 11 habíamos dicho de que tenemos que pensar como aduaneros para entender la destinación aduanera a nuestra mercancía, a nuestra nacionalización. Cuando digo nuestra, quiere decir que es un trámite que está en mis manos, está en mi escritorio, pero no estoy en el lado del operador, de la agencia despachante, o del auxiliar, o del no sé, de la forwarder. Estoy como aduanero. Me han dado ese caso y yo tengo que aforar. Y he encontrado factores de riesgo que son inherentes a la documentación, inherentes a la operación y los relacionados al precio. Son 3 factores de riesgo, solo inherentes a la documentación, inherentes a la operación o los relacionados al precio. Entonces, es importante que estos factores de riesgo sean identificados por el fiscalizador o por el técnico aduanero, ¿ya? Habíamos hablado de que también hablábamos de una fiscalización durante el despacho, no un control recurrente, que puede ser con mercancía en recinto, como puede ser con mercancía que se ha ido fuera del recinto, y que esto se traducía a través de un método, esto se traducía a través de una fiscalización, ¿no? Entonces, habíamos puesto como ejemplo las diapositivas que ustedes tienen al frente, ¿no? Y hablábamos de 8 requisitos para llevar a cabo un control recurrente en el método 1. ¿Ya? Y hablábamos del método 1, del método 2, del método 3, del método 4, del método 5 y del método 6. Por lo general, chicos, quisiera que tomen muy en cuenta mis palabras porque ello es una clase crucial para puedan enriquecer y tener mayor base para el examen. Por lo general, en un proceso de fiscalización de la aplicación de los 6 métodos, no vamos a aplicar el método 2, 3 y 4 y 5. Por lo general no se aplica, por lo general. Señor o doctor Bacaflor, o señor profesor, o señor docente, ¿ha habido antecedentes donde se ha aplicado el método 2, 3, 4 y 5? Sí, ha habido antecedentes. No es que no. Por lo general no se aplica. Por lo general. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la forma de los conceptos, es muy difícil que nosotros apliquemos en nuestro medio, por la situación geográfica, por nuestra base de datos, porque no somos un país fabricante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, bajo esa introducción a la fiscalización, encontramos la fundamentación de los requisitos para la aceptación del método 1, ¿ya? De valor de transacción, ¿no? Que hablábamos de la factura comercial, por ejemplo, es un documento soporte base, la factura comercial. La factura comercial, chicos,
así como ustedes la conocen, la factura comercial en el exterior es igual que las que nosotros adquirimos internamente en nuestro país. Por ejemplo, esta mañana, por ejemplo, yo me he ido a comprar unos zapatos bellísimos al Shopping Norte y en mi factura describe el color, los zapatos, la marca. Lo mismo es la factura comercial, pero la factura comercial interna, a diferencia de una factura comercial de una mercancía que yo estoy trayendo, tiene que ser mucho más detallista, tiene que detallar el lugar, la entrega y todo lo demás, ¿ya? Es un documento soporte number one, luego de la DUI. Generalmente es el documento que sostiene el primer método de transacción. ¿Por qué? Porque la factura comercial es la que demuestra la relación contractual entre el comprador y el vendedor. Si no existe esa factura comercial, difícilmente voy a poder yo demostrar esa relación contractual a la administración aduanera, ¿ya? Ahora, la administración aduanera no tiene que tomar en cuenta esa relación contractual, o sea, me estoy poniendo ya del otro lado, o sea, tiene el técnico que hacer todo lo posible por demostrar que no ha existido esa relación contractual y que ha existido un sobreprecio, o sea, que no me ha pagado realmente el precio pagado por pagar. ¿Ya? El flete marítimo, la póliza, la mercancía asegurada, las casillas que encuentran, también son esos documentos soportes que van a enriquecer, pero la factura comercial es primordial en el primer método. Tenemos el método 2 y 3, ¿ya? El método 2, ¿cuál es? A ver, vamos a entrar a ver a cualquier muchachito. Lisette Yapun, ¿se encuentra? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes subir un poquito tu audio, por favor? No te escucho. Muy alto. Te escucho, pero muy suavito. Ahora sí, el método 2, ¿cómo se llama? El método 2, a ver, hice mi pequeño resumen. Muy bien, te felicito. ¿Cuál es el método 2? ¿Cómo se llama? Un segundito, por favor. Lo tienes también en la diapositiva. Ah, ya. Si la puedes identificar y denominar, depende de ti. Aquí está. El método 2 es mercancía, el método de la... Recurrente. Hola. Sí, no es recurrente. A ver, Estamos a horas del examen. ¿Cuál es el método 2? No voy a pasar a otro alumno. Hasta que me respondas la diapositiva al frente. Yo tengo aquí anotados, según mis datos. Para desordenar. Aquí está. El método 5 era el superdeductivo, método 4 el deductivo. Me desordenado todo. Que lo tengo, mis hojas desordenadas. Eran la idéntica y la similar era, ¿no? Luego los anteriores. Eduardo Vargas, ¿se encuentra? No sé. Eduardo, Hola. ¿cómo estás? ¿Bien? Dice, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo se llama el método 2? ¿Cuál es la denominación del método 2? Si no me equivoco,
la mercancía idéntica y la similar. ¿Ya? ¿En qué consiste la mercancía idéntica? Bueno, es cuando, o sea, es prácticamente igual en todo tipo de características que tiene la mercancía, en la idéntica. Y en las similares que aunque no sea igual en todo aspecto de la mercadería, tiene algunas características que pueden ser iguales. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la idéntica es igual en absolutamente todo. En la similar es que no es todo, sino ciertas características. Algunas parecen iguales, pero no es todo idéntico. Muy bien. Entonces, tenemos como preámbulo, como protocolos que habíamos hablado, como primer método de valoración, la de transacción. El segundo método habíamos hablado del valor de mercancías idénticas. Valor de mercancías idénticas. No se olviden que estamos hablando sobre temas de valoración aduanera y por ende son susceptibles de una fiscalización porque presumiblemente ha habido un factor de riesgo, que es su precio ostensiblemente bajo. Entonces, este es un método, este es un medio también de destinación aduanera. Y el segundo trata del valor de mercancías idénticas. El tercero es el valor o tercer método de mercancías similares. ¿Por qué están juntas? Porque casi tienen un mismo tratamiento. La mercancía idéntica es aquella igual en todo, con características físicas, calidad y prestigio comercial. Las pequeñas diferencias de aspecto no impiden que se consideren idénticas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, compañeros. Me vendré más acá para que me vean. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que identificado el factor de riesgo por el fiscalizador o por el técnico aduanero en la frontera o en las administraciones de aduana, hemos pedido a nuestro jefe, al administrador de aduana o fiscalización ha caído, que se redireccione a Canal Rojo. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado factores de riesgo como peso, características, además de que también otra cosa, Mario Bacaflor se ha caracterizado por traer siempre iPhones y ahora en menos de 2 meses me ha traído iPhones con precios muy bajos. Entonces él me tiene que demostrar qué es lo que está pasando en el plazo de 24 horas, 48 horas o máximo en 3 días. Entonces, el primer método de transacción no me la ha desvirtuado. Mario Bacaflor no me la ha podido desvirtuar. Su factura comercial no guarda relación con lo declarado. Entonces, el método 2 que voy a desmontar son mercancías idénticas. ¿Qué quiere decir? Al ver el iPhone que está al frente mío con canal rojo, yo tengo que buscar en mi base de datos que se llama BCTP, que es un dato confidencial dentro del campo aduanero, mercancías idénticas. Tengo que ver, hay un iPhone con mercancías idénticas y obviamente eso implica también conocer la partida arancelaria, ¿no? Ahora, en caso de que no encuentre, puedo encontrar mercancías similares. Pero en el caso del iPhone es muy fácil el ejemplo porque está en mi base de datos. Pero si estamos hablando de vinos, por ejemplo, un vino del Alma Tañat, pucha, ¿qué es eso? Es un vino español. Es un vino español que no hay mucho en Bolivia. No hay mucho y menos en La Paz, porque generalmente se lo comercializa por el calor más en Santa Cruz. Además que, de acuerdo a la población y de acuerdo a los índices de la Cancillería, tenemos más gente migratoria española en Santa Cruz que aquí en La Paz. Pucha, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde valoro? ¿De dónde saco? ¿Cómo hago? ¿Cómo empiezo mi fiscalización con este vino Alma de Tañat? Entonces tengo que recurrir a mi base de datos y encontrar mercancías idénticas. Tengo que buscar un vino rosado de España, cerca puedo encontrarme, pucha, de Europa no hay mucho en nuestra base de datos. Más nosotros tenemos más una corriente sudamericana y americana. Entonces tendré que aplicar los Estados Unidos, puedo aplicar Argentina, pero puedo aplicar Chile. Lourdes Rivera, ¿se encuentra? ¿Se encuentra Loaida Córdoba? Loaida Córdoba. Sí, listen. Loaida, ¿puedo aplicar
tú crees, o sea, es criterio, tú crees que puedes aplicar en tu base de datos para este vino del Alma de Tañat, que no hay precios referenciales en nuestra base de datos. Nuestra partida arancelaria dice que se tiene que cobrar un porcentaje del 10% a este tipo de vinos, pero posiblemente nos está declarando menos en cuanto al tema del valor. Entonces, puedes aplicar, está viniendo de origen de España, puedes aplicar Argentina. Licenciado, considero que no se podría aplicar de Argentina, podría ser de un país cercano a España, porque los Muy precios bien. pueden ser Y muy si no diferentes. hay, ya, y si no hay, pero, y si no encuentro, digamos, Portugal, por ejemplo, o, no o Italia, digamos, no tengo, Tal vez me voy, podría ir a voy los... bajando a los continentes, ¿no ve? Ajá, Al continente voy... americano, centroamericano y así, ¿no ve? Entonces tengo que demostrar, porque en caso de que me impugne, en caso de que me impugne porque está bien asesorado ese operador, yo tengo que demostrar, en caso de una posible impugnación a mediano y largo plazo, qué he hecho, de dónde estoy sacando mis precios. No es aplicar nomás por enter, o sea, no es ponerle Portugal o Italia. Tal vez no tengo. Entonces, además, el operador es un exonerador, es decir, usted no ha agotado las vías de información que tenía. Debía haberse ido a Centroamérica y luego a Sudamérica como última instancia. Porque aunque no crean, a veces hay vinos argentinos y vinos chilenos que cuestan más que un vino español. Las mercancías similares es aquella que, aunque no sean igual en todo, tienen características de composición semejante, que le permite cumplir con las mismas funciones y se comercialicen intercambiables meses. ¿Cuál es la diferencia entre una mercancía idéntica y una mercancía similar? Son la mercancía idéntica. Ustedes verán ahí en la foto, la mercancía es idéntica, ven en dos televisores, ¿no? Tienen hasta las mismas manchitas de las nubes, tienen la base. ¿Cuál es la diferencia de mercancía idéntica? Es casi idéntico. O sea, no hay nada que refutar. Pues hay algunas características que puede diferenciarlos tal vez en el color, nada más. ¿Cuál es la mercancía similar? Ustedes ahí sí se van a dar cuenta, el tamaño de la pantalla, la base, por ejemplo, en las mercancías similares, vean mi mouse, por ejemplo, acá puede ser, es más chiquito que acá, es un poco más largo, y aunque no crean, esos modelitos hacen a veces la diferencia, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? Ninguna, muy bien. Control recurrente, seguimos, fundamentación del método 2 y 3. No se cuenta con los antecedentes de despachos aceptados bajo el primer método, entonces me voy al método 2. No se cuentan con antecedentes en el método 2, voy al método 3. Establecer la posibilidad de que el importador pueda remitir información a ser evaluada, considerando los plazos previstos. ¿Ve? Método 4. ¿Cuál es el método 4? ¿Cómo se llama el método 4? El nombre, método Bernard Aliendo. ¿Se encuentra Bernarda? ¿Se encuentra Talía? Hay en la sala 10 participantes. No se le escucha, Somos licenciado. 2 alumnos. Dicen, no se le pero escucha, perdón. Bueno, no sé, pero Sí, no me cada dice. vez que he llamado nombre, yo no le escuché nada, pero pensé que era mi audífono. Loira, pero eso no me pasa con otros compañeros. Qué raro. Solo me pasan con los mismos que me dicen lo mismo. Talía González, ¿se encuentra? Por ejemplo, eso Sí. no me pasa con Eduardo, no me pasa con... Hola, ¿me Isabel, no me escucha? pasa no me pasa Perdón, con Licia, se escucha como si Lourdes. el micrófono estuviera tapado. Bueno, O estaría lejos. Solo cuando se aleja Lice no se le escucha. Después cuando vuelve a la compu sí se le escucha normal. ya. Entonces, quiero saber, ¿se encuentra Talía González? Sí, Lice. Ahora sí le escucho claro. Ya. Talía, ¿cuál es el número, el nombre del método 4? ¿Te Ay, Lice, acuerdas? espera un ratito. Es el método. Ya. Es
Sí, no, ahorita no, Lisa, ahorita no. Método 4. Ahora sí. Lice, hola. Hola. Ahora Se sí. me ha ido el wifi. ¿Es el método deductivo? Es lo que me había notado. Ya. Ya, chicos. Muy bien. ¿En qué consiste el método deductivo? Talía. Talía. Haz honor a tu nombre, Talía, de la actriz mexicana. ¿En qué Bernarda Liendo se encuentra? Sí, este Bernarda, ¿en qué consiste el cuarto método deductivo? es cuando las mercancías importadas se venden sin ningún tipo de transformación y el valor de aduana se basa en el precio unitario en el que se vende la mayor cantidad de las mercancías. Muy bien, te has aplicado, ¿qué ha pasado? Muy bien, está muy bien. O sea, no siguen transformación alguna, lo que significa que el fiscalizador o el técnico va a tomar en cuenta en ese valor deductivo los precios de fabricación, los métodos, los instrumentos de los modos de producción. O sea, ya está andando muy hondo, ¿ya? Es muy importante lo que dice Talía. ¿Cuál es tu nombre? Brenda, ¿no? Bernarda. ¿Bernarda? Adriana, perdón. Entonces, el método 4, la base del precio unitario a la que se vende la mayor cantidad total de las mercancías importadas u otras mercancías importadas con características idénticas o similares a ellas. El precio unitario, aquel al que se vende la mayor número de unidades o personas no vinculadas al primer nivel comercial después de la importación al que se efectúan dichas ventas en el mismo estado en que fue importada. O sea, tengo que tomar en cuenta esos métodos del valor deductivo en el momento en que se ha importado. ¿Ya? No se cuenta con la información y documentación para realizar deducciones al precio de venta unitario. Ese es el método, ese es el motivo, esa es la razón por la cual la aduana no aplica. No se cuenta con información y documentación para realizar deducciones al precio de venta unitario al que se venden las mercancías objeto de valoración, toda vez que durante el despacho el importador no se ha presentado información contable. Toda vez que durante el despacho al importador no se le ha presentado información contable. ¿Ve? O sea, ya está andando muy, ¿cómo se dice? Está muy, la aduana, o sea, el fiscalizador o el técnico tiene que tener, un momentito, por favor. O sea, es importante para aplicar el método deductivo, si es que vamos a aplicar el método de los medios de producción. Por ejemplo,
Si yo quiero aplicarle a un Mercedes-Benz el método deductivo, tengo que saber sus costos de producción, tengo que saber el despacho del importador que se ha presentado esa información contable en fábrica. Y ese tema a veces es confidencial de las empresas. Alguna vez, sobre todo en países avanzados, se ha podido llegar a esos precios, porque realmente existe la seguridad informática o hay tratados o convenios entre esos países desarrollados, pero un poco difícil acá, porque esta información no te la va a dar el fabricante, menos al importador así haya comprado su mercancía, ¿no? Establecer la posibilidad de que el importador pueda remitir información ser evaluada considerando los plazos previstos. Método 5, superdeductivo. ¿En qué consiste el método superdeductivo? Ya le he dado el nombre. ¿En qué se encuentra Lourdes Rivera? Lourdes Rivera se encuentra. Santa Cruz. Me dice que sí, me toma la palabra y ahora no entiendo. María Sarabia Ábalos se encuentra. María Sarabia Ábalos se encuentra. Adriana Liendo se encuentra. Karen Taraune se encuentra. Yamil Vargas se encuentra, Wendy Mamani Surco, Talia González, Maday Córdoba Lucas. Bueno, ni modo. Voy a tener que poner nombres, notas. Lourdes Rivera se encuentra. Se encuentra María Sarabia Ábalos. Melisa Taraune. Presente, Licen. ¿Cómo estás, Melisa? ¿En qué consiste el método 5 super deductivo? No es super deductivo. El super deductivo. Sí. Bueno, el método superdeductivo está basado en el valor de la aduana de la mercancía. Bueno, el valor está reconstruido en base a la suma del costo, de la cantidad, el valor de los gastos de la mercancía, la valoración, el costo de producción. Ya, muy bien. Pero ¿cuál es la diferencia con el método 4? Bueno, que yo creo que entre el 4 deductivo y superdeductivo es que en el método 5 es como que tienen un análisis más a fondo porque, bueno, en comparación al método 4, se basa en el precio unitario. En cambio, en el método 5, veo que se implementan más elementos como el costo, la productividad y otros gastos, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Cuál es tu apellido? Taraune Burgos. Muy bien. Te felicito, muy buena participación. En el método 5 no se cuenta con la información y documentación para reconstruir el valor declarado. Chocharito. Toda vez que la revisión de la documentación presentada durante el despacho no se cuenta con los costos de fabricación, producción, utilidades, costos de embalaje, costos de la mano de obra y entre otros. O sea, evidentemente hay más factores. El primero es balanza comercial, precios unitarios. Aquí estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de utilidades, de costos de embalaje, costos de mano de obra. La DAP es un documento soporte, significa la declaración de valor, establece que no existe vinculación entre el comprador y el vendedor y no se encontró documento que no guarde correspondencia. Es que es imposible tener esa información. Se puede solicitar al importador remitir información a ser evaluada considerando los precios previstos. Ahora, otra cosa es que el fabricante al importador o al operador le pueda dar esa información. Por eso ese es el motivo y la razón por el cual es dificultoso aplicar el método 5, ¿ya? ¿Preguntas hasta acá? Ninguna, muy bien. Seguimos.
Método 6, este es el que es el boom en nuestra legislación. Todo está previsto, todo lo que estamos hablando está en el marco de la resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones, valoración en aduana. El método 6 tiene que haber una flexibilidad y criterios razonables. Significa, estos criterios razonables tienen que ser referente al lugar, a la descripción de la mercancía, al valor, ¿ya? Entonces, ve el momento aproximado. O sea, si voy a encontrarle, digamos, estos cigarrillos hindús y le voy a aplicar los LM, por ejemplo, tengo que ver el valor, un cigarrillo que ha sido creado en un momento aproximado a ese cigarrillo hindú y que tenga características similares o idénticas también, ¿no? Bajo ese criterio. País de origen también voy a ser un poco flexible. Por ejemplo, el vino Almatañat, que les he dicho. No hay en España, no tengo mis bases de datos, obviamente, por eso estoy diciendo que no hay en España. No tengo base de datos de vinos rosados de Italia con ese efervescente espumante, y de Bélgica tampoco, y Portugal, que son países cercanos a España. Entonces voy a Centroamérica. Estados Unidos tampoco tengo, porque Estados Unidos no se caracteriza por tener vinos de ese tipo de producción, o además que generalmente en los Estados Unidos su valor es muy alto. ¿Voy a México? Sí, mejor. Me parece un país intermedio que sí, voy a hacerle cobrar, voy a hacerle ganar al TGN, a nuestra aduana nacional, pero también va a ganar el importador, porque el reintegro no va a ser muy alto. O sea, estoy aplicando flexibles. No se olviden que el método 6, compañeros, voy a poner mi pantalla. No se olviden que el método 6 es un tema muy subjetivo. Es muy subjetivo. Es muy subjetivo y es un tema que incluso cuando estábamos ya en impugnación e incluso en instancias judiciales, los jueces y los fiscales se dan cuenta que es algo muy subjetivo. Porque primero no tenemos una base confiable en nuestra base de datos de la aduana. Entonces, lo que le obliga al técnico, lo que le obliga al fiscalizador, lo que le obliga a la aduana es buscar criterios razonables. ¿Y eso qué significa? Ser subjetivo. ¿Por qué? Porque el universo del comercio exterior es muy amplio. Entonces, el método 6 es muy subjetivo, ¿ya? Entonces, no se olviden que el método 6 siempre va a ser objeto de análisis, ya sea ustedes como asesores o como futuros funcionarios de la aduana, va a ser siempre discutible, ya sea de ese lado del frente o dentro del lado de adentro, ¿ya? Criterios razonables. Otro criterio razonable es aceptar el valor declarado siempre y cuando no se tenga observaciones en los registros de la aduana. Utilización de precios de referencia como sustitución. Ahí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos el país de origen, igual o destino, data de 365 días anterior o posterior a la fecha de envío u otro documento. Días anteriores, puedo tomar en cuenta 18 meses hacia atrás, hasta 2 años. Cantidad más próxima y marca distintiva, ¿no? LG, Samsung, son criterios que también tengo que tomar en cuenta. No se olviden que esto es muy importante, las marcas también, porque no es lo mismo un iPhone de un Samsung o un iPhone de un Xiaomi, por ejemplo. El costo, el valor es muy alto, hay muchas diferencias. ¿Y qué los distinguen si bien el Xiaomi es una copia para los iPhones más o menos? Ustedes van al Xiaomi del Prado, por ejemplo, el que está más o menos de la Caja Nacional de Salud al frente, agarren a ver un celular, tiene casi las mismas características que un iPhone, pero no es un iPhone. El iPhone, su sistema, su iOS o no sé, su cámara, hace de que le dé ese valor. Además, la marca, su marca en el mercado de Apple hace de que tenga un valor adquisitivo muy alto. En cambio, ese Xiaomi que está hecho en chinita y todo lo demás, no. Entonces, no vas a poder aplicar el valor de un Xiaomi a un iPhone. Imposible. Digamos, ¿no? Estamos haciendo de cuenta de que el iPhone no está en nuestra base de datos. Es imposible porque es un bien que ya tiene un asentamiento en el mercado y con seguridad que esté en nuestra base de datos. Estoy haciendo una suposición de que no exista. Entonces, en ese caso vamos a tener que buscar un iPhone con características idénticas o similares.
Por ejemplo, un iPhone 11 de un iPhone 12. Tiene características casi idénticas, si ustedes se dan cuenta. Lo único que los distingue creo que es la capacidad. Pero si ustedes se dan cuenta, por eso es ahí, ese es el momento y ese es el detalle del momento, de la razón de las impugnaciones. Entonces dicen, pero si señorita, usted me está, por unidad me está aumentando, no sé, $110. Es que entre el iPhone 11 y el iPhone 12, esa es la diferencia. Pero si no es lo mismo, sí, pero tiene características idénticas o similares. Y no tengo mi base de datos para aplicar otro. Ah, ya, perfecto. Entonces, esas son las características, ¿no? Del recurso 6. Del método 6. Se encuentra, ya estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6 llamados. Se encuentra Henry Choque, no, ya abandonó el curso este muchacho. Loida Córdoba se encuentra. Loida Córdoba. Sí. Loida. En el ejemplo del iPhone, por ejemplo, estamos haciendo de cuenta de que no hay una base de datos y en nuestra base de datos tengo un iPhone 10 y estoy valorando un iPhone 10 y no tengo base de datos y estoy aplicando como precio unitario el iPhone 11. En la suposición de que habría un Apple, o sea, de industria china, ¿podría aplicar ese precio como referencia? O sea, te voy a dar el ejemplo. Estoy valorando un iPhone, el iPhone 10. Este iPhone 10 es americano, ¿sí? Pregunta 2. Tengo un iPhone 11 americano que podría utilizar como referencia. Dice 365 días para arriba y 365 días para abajo. Ya, muy bien. Entonces tengo el iPhone 11 porque ha sido creado un año antes. Más arriba. Ahora, hagamos la suposición. Estamos suponiendo de que hay un iPhone chino. Entonces tengo 3 precios. Lo declarado, el iPhone 10, que me está declarando $600. El iPhone 12, que cuesta $780. Y el iPhone 3, que es de origen chino, de país de origen chino, pero es iPhone, que tiene un precio de $700. ¿Cuál aplico? Vos como fiscalizadora, ¿cuál aplicas? Según desde mi punto de vista, dicen, el iPhone chino no va a ser de la misma calidad ni la misma fabricación de productos, va a tener diferentes materiales, más que todo en la calidad. Entonces Muy bien. voy. Excelente ese criterio. Entonces, ¿dónde vas a aplicar? El iPhone americano 10. No, o sea, ¿le vas a respetar el precio? ¿Le vas a respetar lo declarado? Sí, sí. Le vas a respetar. O sea, pero estamos haciendo de cuenta que le has caído una fisca, porque ese iPhone en el mercado cuesta $700 y en tu base de datos también, y te está declarando 620. El iPhone 12 cuesta 730 y el iPhone chino cuesta 700. El iPhone chino no lo vas a tomar en cuenta porque es un país totalmente, su calidad no es igual aunque lleve la misma marca. Perfecto, excelente criterio. El iPhone 12 le vas a aplicar o le vas a aplicar el iPhone 10. Perdón, el precio del iPhone 11 le vas a aplicar o el iPhone 10. 11. 11, muy bien. Tú eres Loida, ¿no? Loida. Loida, pero. Ajá. Muy bien. Muy bien, chico. Buena. Ahora sí me he dejado entender. Muy bien. Entonces seguimos con nuestra diapositiva. 31. Ahí tenemos un control posterior, ¿no? Ese es una base de datos que nosotros tenemos en la aduana. O sea, es un macro que tenemos ahí al frente de ustedes, ¿no? Como ejemplo, ¿ya? Tenemos un control posterior, las condiciones de transacción. Por ejemplo, estos son los documentos soportes. Tenemos la factura, la lista de empaque, la carta, el certificado, el bill of lading, los documentos de descargo, la factura de transporte, testimonios de poder, certificado de origen, póliza de seguro. ¿Sí? Está muy bien. Muy bien.
Control posterior, formas y medios de pago, ¿no? Estamos hablando de una fiscalización posterior que ya se ha dado su levante, pero hemos caído, de acuerdo al artículo 100 del Código Tributario, a una mercancía en especial, ¿sí? Entonces, hay un pago anticipado, seguimos viendo el pago al contado. No se olviden que ya la mercancía ya no está en recinto, entonces va a ser más difícil su valoración. Entonces, tengo que tomar en cuenta y basarme mucho en estos documentos, ¿ya? Después tenemos un control posterior, los factores de riesgo ante una mercancía que ya se ha dado levante. Tenemos lo declarado, los giros bancarios y todo eso. Ya ahí tenemos un ejemplo. Control posterior, información adicional. El operador remite la siguiente información, obviamente porque la aduana le está pidiendo, y ofrece en calidad de prueba la documentación de las declaraciones únicas de importación sujetas a fiscalización, testimonios de poder, listado de cuentas utilizadas en sus estados financieros, contratos de compra-venta, estados financieros de la gestión 2015, 2006, 2007 y 2018, certificaciones de depósitos bancarios, listado de perfiles, aluminio, importaciones, listado aparentemente de precios. Y se solicita a la ASFI la remisión de certificaciones de las entidades financieras solo si responde el banco de crédito, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros le estamos pidiendo certificaciones a la ASFI porque el operador, yo le estoy pidiendo y no me las da, ¿no? De acuerdo al Código de Comercio, Ley 14739, encontramos ciertos conceptos importantes. El artículo 4 nos dice, por ejemplo, que el comerciante es aquella persona que habitualmente está dedicada a realizar cualquier actividad comercial con fines de lucro, ¿no? Comerciante es la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad comercial con fines de lucro. Obvio, cuidado que mañana sean sorprendidos. Una cosa es ser comerciante y otra cosa es ser importador. Una cosa es ser importador y una cosa es ser comerciante y otra cosa es ser operador. Una cosa es ser comerciante y otra cosa es ser agente despachante. El comerciante, por eso he puesto estos nombres, es el que ya comercializa la mercancía que está nacionalizada en recinto aduanero, ¿ya? Registro de comercio. El registro de comercio para que yo pueda operar es muy importante, porque de acuerdo a ese NIT, además que la aduana me va a pedir que yo me inscriba, que yo me registre, porque de acuerdo a eso, entonces, ¿cómo vamos a iniciar una fisca o cómo vamos a pedir los datos de ese operador si por correo electrónico no tenemos las cosas claras? El registro de comercio tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y la inscripción de todos los actos contratados y documentos respecto de los cuales el Código de Comercio boliviano establece, ¿ya? Artículo 36, obligaciones de llevar la contabilidad. Todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos de contabilización, debiendo además conservar un buen estado de los libros, documentos y correspondencias que los respalden. Artículo 37, clases de libros. El comerciante debe llevar obligatoriamente libro diario, mayor y de inventario y balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros. ¿Por qué hemos mencionado el artículo 37? Porque en una fiscalización posterior, por ejemplo, se puede pedir estos libros al operador, ¿no? Se le puede pedir al importador. Bueno, con el tiempo, como estamos hablando de una fiscalización posterior, ya no se utiliza tanto importador, porque ya pasó más de un año, entonces le vamos a decirle comerciante, porque tiene sus tiendas, porque es mayorista, digamos, ¿ya? Registro de comercio, artículo 27. Vamos a seguir con nuestras intervenciones. Eduardo Vargas Quisbert, ¿se encuentra? Sí, Lice. Eduardo, ¿por qué crees que es importante el registro de comercio en una fiscalización? ¿Cuál es el motivo? Como dice ahí en la diapositiva, lleva la matrícula que tienen los comerciantes para poder realizar los actos de comercio. Es como un registro, se podría decir, que habilita a los comerciantes a ejercer ese tipo de actividades. Ajá, muy bien. Ahora, el registro de comercio, Eduardo, es incluso también para personas naturales, o sea, para comerciantes unipersonales. No, pues como comerciantes. O sea, las personas naturales. No, yo pienso que es solamente para las personas que ejercen el comercio en su día a día. Ya. Lourdes Rivera, ¿se encuentra?
No, perdón, ya les digo. Wendy Mamani Surco, ¿se encuentra? Sí, licenciado. Wendy, el registro de comercio, el registro nacional de comercio, creo que se llama, ¿no? Tiene unas abreviaturas, ahorita se me ha ido. Bueno, el registro de comercio, su naturaleza, sus funciones, su naturaleza de inscripción está para personas jurídicas, SRL, SSA. La pregunta es, ¿para personas naturales también puede permitirse su registro? Yo creo que para personas naturales que ejerzan esa función de comerciante, sí. Exactamente. Muy bien, Wendy. Puede inscribirse, solo los que son minoristas no pueden tener NIT, pero después todos tienen que tener un NIT, todos. NIT, lo que significa que al tener TNIT están inscritos en el registro de comercio, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, ¿por qué es importante el artículo 27 del Código de Comercio? Porque de acuerdo al artículo 27, eso le va a brindar mayor información a la aduana, ya sea al técnico aduanero, al fiscalizador, para identificar el NIT del operador y además vamos a saber su rubro. Porque de acuerdo a lo que él declare en la aduana, nosotros vamos a ver si se dedica solo a traer telas, se dedica a traer telas, vinos, no sé, jabones líquidos, alcoholes, o solo se dedica a un solo rubro. Entonces, ese es el motivo por el cual es importante el artículo 27. Uno, para efectos de impugnación también nos va a servir porque la aduana puede solicitar a Funda Empresa cómo está inscrita esa empresa, si realmente tiene clases de libros, si ha cambiado su constitución de ser persona Mario Bacaflor hace 4 meses atrás, pero no informó a la aduana, ha convertido en ser Mario Bacaflor S.A. Entonces, todo eso va a enriquecer el estudio de una investigación, ya sea más para un fiscalizador, no para el técnico, perdón. Estamos hablando de un control recurrente, de un control posterior. Estamos hablando de mercancía que ha sido nacionalizada y no se encuentra ya en recinto aduanero. Entonces, todos esos libros, esos registros, se va a complementar con el artículo 37, clases de libros. El comerciante debe llevar obligatoriamente libros diarios, mayor y de inventario y balances, ¿ya? Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Muy bien, chicos. Wendy Mamani, ¿no? Sí. Me ha hecho mucho frío, está haciendo, parecía que ya empezó el invierno, ¿no? Muy bien, entonces de esa forma, chicos, ya hemos terminado nuestro módulo, ¿ya? Como se habrán dado cuenta, nuestro módulo ha consistido en una primera etapa que se refería al tema del comercio exterior, sus diferencias con el comercio internacional, sus teorías. Un ejemplo, hemos hablado sobre los aforos textiles, lo que hemos hablado de las balanzas, las medidas del 2 por 20 centímetros. También hemos hablado de lo que es la merciología y hemos empezado a entrar lo que es la integración abierta, cerrada, las ventajas competitivas de una empresa para importar y hemos empezado a terminar la primera semana con lo que es la destinación aduanera visto desde un punto de vista administrativo legal, que es la impugnación, ¿no? Actos administrativos definitorios. Y estos se dividen en dos grandes grupos, de carácter general y particular. Los de general simplemente tenemos el caso de revocatorio. O sea, el recurso de revocatorio es el único que tenemos en los actos administrativos de carácter general. En los actos administrativos de carácter particular encontramos dos familias, dos grupos. La vía administrativa y la vía judicial. En la vía administrativa encontramos dos recursos, el recurso de alzada y el recurso jerárquico.
En la vía judicial tenemos el proceso contencioso tributario, ¿no? Entonces, empezamos nuestra segunda semana hablando de lo que es la nomenclatura arancelaria, lo que son los aranceles, sus métodos de interpretación, que son 6, sus métodos de valoración, sus métodos de interpretación, su idioma en el que debe estar redactado, el número de arancel, la subpartida arancelaria, y entramos al valor en aduanas, visto desde un punto de vista de fiscalización. Y de esa forma concluimos con una fiscalización posterior, ¿ya? En ese sentido, voy a, antes de terminar, bueno, es muy temprano, antes de dar unas casas prácticas, quisiera que no sé qué dudas tengan que yo les pueda absolver para el examen de mañana. Sin embargo, vamos a hacer un simulacro, ¿ya? Vamos a hacer un simulacro de acuerdo a nuestra participación de cómo va a ser el examen el día de mañana, ¿ya? Es muy importante que nosotros tengamos y sepamos diferenciar algunos conceptos, sobre todo lo que es la integración, los vías de impugnación, los actos administrativos generales, los actos administrativos particulares, ambos son impugnables. Pero ¿cómo se los impugna? A través del recurso. En el uno, el recurso de revocatoria. En el otro, en la vía administrativa, solo dos. Alzada y jerárquico, ¿ya? Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, con esa participación, Loaida ha participado Talía, ha participado Bernarda Liendo, ha participado Wendy, ha participado Lourdes, no participa Marian Sarabia, no ha participado, Melissa Taraune ha participado, Eduardo Vargas ha participado y Lizeth Yapú también ha participado, ¿ya? En ese sentido, quisiera que, de acuerdo a orden, vamos a hacer 2 preguntas, ¿ya? Vamos a jugar las reglas de la siguiente manera. La primera etapa va a ser un ejemplo que yo les voy a dar, que ustedes los tienen que resolver. Y la segunda etapa es que ustedes a mí me tienen que hacer una pregunta, de alguna duda que tengan, de acuerdo al grupo que se conforme. ¿Ya? El grupo se reúne, entre ustedes plantean una pregunta y me la plantean a mí, obviamente de alguna duda que tengan. ¿Ya? Y finalmente ya terminó la clase, terminamos con algunas preguntas que ustedes quieran y designamos a la persona responsable para que sea coordinador para el examen final, porque yo no quiero que el licenciado no entiende la pregunta 4, licenciado no entiende la pregunta 2, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, Lizeth, Eduardo, Melissa y Marian. Lizeth, Eduardo, se encuentra, Melissa y Marian Sarabia está en sala, pero no contesta, son un grupo. Este primer grupo, quiero que me haga un resumen, los 4 van a participar, de los actos administrativos impugnables, ¿ya? ¿Qué se impugna? ¿Ya? ¿Y en qué consiste el departamento de merciología? El otro grupo, que está conformado por Lourdes, Wendy, Bernarda Liendo, Talía y Córdoba, quiero que me hagan un análisis sobre lo que es quiero que me digan quiero que apliquen, quiero que me den un caso, resumidamente, en sus propias palabras, un caso sobre lo que es el método 5, el superdeductivo, o sea, aplicable, o sea, que están aplicando como aduaneros, ¿ya? Y obviamente me hacen una pregunta a mí de lo que ustedes gusten para que yo los pueda absolver. Terminado eso, estoy abierto para hacer preguntas y hacer simulacros, ¿ya? Muy bien. Entonces tienen solo 3 minutos, por favor. Doctor. Dime, Katia. Doctor,
se ha olvidado de mí. No, no me he puesto en ningún grupo. Estoy en el primero o en el segundo. Katia Melans, Y pero es que llamó lista y no estabas. no, estaba. Katia Melans. Entrate al primer grupo, al de Eduardo y Lisette, ¿ya? Ya, doctor. Muy bien. Tienen 3 minutos nomás, chicos. El remitente es el que revisa y hace la impugnación a través de un recurso de alzada o a través de un recurso jerárquico ante la autoridad de impugnación tributaria. Ya. Ven la diapositiva. ¿Estamos en la primera semana? ¿Estamos o seguimos con la segunda? ¿Cuál es la que se ve en pantalla? La de control posterior. Control seguimos. posterior, dice doctor. Ya, te sigo escuchando. Ya. Lisette y Apu estamos, ¿no? Sí, doctor. Ya. ¿Y en qué se refieren los actos administrativos generales? ¿Cuáles son, por ejemplo? Bueno, los actos administrativos de carácter general dicta la administración tributaria respecto a tributos que pueden ser impugnados en única instancia a través de los recursos de revocatoria. Ya, muy bien. Dicen, Dime, Eduardo. ¿puedo responder yo? ¿Vas al grupo? Sí, claro que sí. ¿Cuáles son los actos impugnables? Como decía mi compañera, los actos administrativos de carácter general y los de carácter particular. Ya. Los de carácter general son los que afectan a un grupo determinado de personas o más de 2 personas. Las de carácter particular son las que afectan solamente a una persona. Ya Muy sea una bien. posición y demás, la puede impugnar. En el tema del departamento de la merciología, es un departamento de la administración aduanera que se encarga de estudiar la naturaleza, origen o composición de las mercancías. Muy bien. Melissa Taraone, Dicen presente. ¿en qué más podemos hablar del departamento de merciología? ¿De dónde depende? ¿De quién depende el departamento de merciología? Ay, dicen, eso sí que no me acuerdo. Ya, depende de la Gerencia Nacional de Normas, ¿no ve? Sí, ya. Justamente está viendo un pequeño resumen de la merciología. Ajá. Bueno, en sí la merciología estudia la naturaleza, origen o composición de las mercancías. Y bueno, también es una técnica utilizada en el comercio exterior, ¿no? Para determinar la composición física y química de los productos. Muy bien. ¿Cuándo se manda al departamento? ¿En qué caso se manda el despacho a merciología? Cuando usted quiere verificar la composición, la naturaleza de la mercancía. Muy bien, muy bien. Estamos con muy buenas bases, muy bien. Estoy con Taraune, ¿no, Melissa? Sí. ¿Marian Sarabia se encuentra? No. ¿Se encuentra Melans Ruiz? Sí, doctor. Melans. ¿En qué consiste la balanza? ¿A cargo de quién está? No sé, doctor. Ya. ¿Cuántos canales existen en el tema aduanero? 3. El canal rojo, amarillo y verde. El canal rojo es el que revisa la parte física y documental. El canal verde deja pasar normal y la parte Levante amarilla normal. solamente revisa la sí, hablemos con un poquito de terminología aduanera. Levante, ¿no ve? El verde. El rojo es la revisión documental y física. Y el amarillo la revisión documental. ¿El rojo en qué plazo? Ay, no sé.
Eduardo, ¿en qué plazo el rojo? En 48 horas, si no me equivoco, o en 24. Ya, ¿y el amarillo? ¿En 24? ¿No es al revés? Sí, 24. Sí, El sí, es amarillo. al revés, el rojo es en 24 y el amarillo en 48 horas. A ver, otra vez, el grupo, pónganse de acuerdo, les doy un 30 segundos. No, doctor, el amarillo es en 24 horas y el rojo en 48. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuántos colores existen en nuestros de canales en nuestra declaración? 3. Ya. Entonces, hablamos del canal verde, que se autoriza el levante de las mercancías de forma inmediata. El canal amarillo, que procede al levante, es la revisión documental y física de mercancía en un plazo de 24 horas. Y el canal rojo, 48 horas, ¿no ven? El rojo es Sí. la revisión física y documental. El amarillo solo es documental. ¿Se puede ampliar ese plazo? Al grupo, la pregunta. No, perdón. Melan, seguimos con Melan. ¿Se puede ampliar ese plazo de 48 o de 24? ¿Puede ampliarse? El artículo 106 del Sí, reglamento de la Ley General de Aduanas dice que se puede ampliar siempre y cuando... ¿Se justifica? Exactamente. Siempre y cuando sea justificado. ¿No ve? Muy bien. ¿Preguntas, de dudas de este grupo que quieran hacerme alguna pregunta? ¿Nada? Dice, Ya. una consultita en el Dale, tema dime. en el tema de actos administrativos impugnados. No me quedó muy clarito el tema de cuáles pertenece, digamos, el tema de que era, creo que el recurso del SAD y el recurso administrativo, algo así creo era, ¿no? Muy bien. Y es un tema de examen mañana, chicos, por si acaso. Es un tema de caso o examen, si no me equivoco. Nuevamente, por favor, tomen muy en cuenta mis palabras y lo que les voy a decir. Los actos impugnables son los actos administrativos de carácter general y los actos administrativos de carácter particular. Los actos administrativos de carácter general son aquellas resoluciones que emite la aduana a través de su directorio o presidencia que afectan los intereses de un conjunto de comerciantes o de operadores del comercio exterior y que se encuentran afectados en sus derechos. En realidad, en otras palabras, la sociedad. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana los vinos Alma Tañat no solo van a pagar el 10%, nos han subido al 15%, tienen que aumentar autorizaciones previas, necesitamos ahora la autorización del Ministerio de Salud, no solo del Ministerio de Desarrollo Productivo, porque hemos hablado también de las autorizaciones previas. Es impugnable ese acto administrativo de carácter general porque no está hablando de operadores, está hablando de una mercancía cuya importación la hacen muchas personas, Santa Cruz, Oruro, Tarija, muchas personas naturales o jurídicas. Esos actos impugnables ese acto impugnable de carácter general se lo interpone solo a través de un recurso de revocatorio. Solo a través de un recurso revocatorio. En ese caso, no entra el de alzada ni el jerárquico, solo el recurso de revocatoria, y solo el recurso de revocatoria lo va a resolver la MAE y luego me voy a la instancia judicial, ¿no ven? Que habíamos hablado. Eso es una parte. Los actos administrativos de carácter particular que son impugnables son aquellas fiscalizaciones, son aquellos reintegros que afecta o está afectando el interés de un operador o de dos operadores, pero el objeto es uno, ¿ya? Ya sea a través de una fiscalización o ya sea de un reintegro en una administración de aduana o en la frontera, que están afectando mis derechos y que yo estoy impugnando ese acto particular. Eso lo hago a través de un recurso de alzada en un plazo de 20 días. Y la autoridad de impugnación tributaria, que es una instancia administrativa, tiene 40 días, 20 días para presentarse alegatos, pruebas y 20 días para dictar la resolución. Y 20 días más se da para dictar una resolución. Si es favorable a mi persona, la aduana puede apelar.
Si es desfavorable a mi persona, yo también puedo apelar y es el recurso jerárquico en el plazo de 20 días y corre con el mismo procedimiento. Pregunta para mañana, pregunta de examen. Para el grupo A. Si yo mañana les digo que Mario Bacaflor, a través de un acto impugnable de carácter general, ha interpuesto recurso de alzada, jerárquico y revocatorio, ¿es correcto? No, porque si es de carácter general es de recurso revocatorio. Muy bien, excelente. Grupo número B. Tenemos a Wendy, a Bernarda, Talía y Loida. Empecemos por Loida. ¿Qué opinas, Loida, respecto a la pregunta 2? Por favor. Dicen, respecto a la pregunta 2, o sea, ¿le explico un poquito? Claro. Nos dijo que demos un ejemplo, ¿no? Pero para iniciar el método superdeductivo nos habla de que tenemos que hacer un análisis de estudio de mercado un poco más amplio en comparación al método anterior, bien. al cuarto. Ujú. En este se puede ver con libros contables y ver también los costos o el valor de los materiales de fabricación o gastos generales. Ya, muy bien. Talía, ¿se encuentra? Sí, Lice, ¿me escucha? Ya, sí, claro. ¿Cuál es la característica entre el deductivo y el superdeductivo? Una diferencia. Del deductivo y el superdeductivo. Ujú. Bueno, en el deductivo solamente estaríamos hablando como para mercancías que se pueden vender en el mismo estado que se le importa. Y como estamos hablando del superdeductivo que es más amplio, el deductivo sería más que todo solo, como le expliqué, para eso, para el mismo lugar donde se importa. Muy bien. Bernarda Liendo. Licenciado. Bernarda Liendo. Tu ejemplo. Del o sea, superdeductivo. nosotros del superdeductivo habíamos hablado de, como usted dio el ejemplo de los iPhones, nosotros estábamos pensando sobre los relojes smart, que hay de todo tipo, de toda clase y de toda marca, que básicamente para poder determinar su costo o valor se necesita evidentemente hacer un análisis mucho más un análisis mucho más profundo sobre la fabricación, el costo, etcétera, ya que hay diferentes tipos. Muy bien. Wendy Mamani, ¿se encuentra? Sí, licenciado. Wendy, ¿qué entendemos por clasificación arancelaria? Bueno, yo entiendo por clasificación arancelaria el agregar, tal vez, el dar como unos códigos a las mercancías para que pueda ser reconocido por muchas personas, ¿no? Por otros países. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una clasificación arancelaria? No, pero ¿cuál es la diferencia entre una partida arancelaria y una subpartida arancelaria? Una partida arancelaria es, tal vez, se podría decir tal vez de manera más general, y la subpartida arancelaria ya está regida bajo el sistema armonizado que ya de carácter, o sea, más hacia adentro, digamos. O sea, muy bien, pero guarda relación con la partida arancelaria, ¿no ve? Es la página 2, 3. Sí. O sea, si estoy hablando de un saco, por ejemplo, como yo tengo puesto de más o menos de hilo, entonces estamos hablando de una partida arancelaria. Una subpartida arancelaria hablaríamos de el hilo, ¿no ve? ¿No ve? O sea, dentro de un sistema armonizado. Muy bien. ¿Se encuentra Lourdes Rivera? No, no se encuentra. Muy bien. Pregunta 2, para algunas preguntas, tal vez alguna inquietud que tengan. Nada.
Ya. Otra cosa que tomen en cuenta antes, Wendy, por favor, es para mañana también los factores, ¿qué es un factor de riesgo? ¿No? El factor de riesgo es una duda, es la duda razonable que surge a través de un valor, ya sea a través de una partida arancelaria o ya sea por las características de las mercancías, ¿no? Eso está determinado por el artículo 105 también del reglamento de la Ley General de Aduanas. También es un tema de análisis. No se olviden esta parte que ya les estoy dando, creo que todas las pautas para el examen de mañana. No se olviden. No se olviden esta diapositiva. Esta diapositiva son los aspectos generales de una importación. Si falta una, a falta de una, no voy a poder, o sea, habíamos dicho en la clase que puede faltar una o dos. No es necesario que esté en las 6, ¿ya? No es necesario que esté en las 6. Si está en las 6, mucho mejor. Pero el hecho de que se presente ya una de estas, ya hay duda general. Estos son los aspectos generales que hacen de que surja la duda razonable. Conforme a la revisión de documentos, factores de riesgo, se genera la duda razonable, se fundamenta el descarte 1, se fundamentan los descartes 2 al 5 y se fundamenta la aplicación 6. Como verán, estos son los fundamentos generales, aspectos generales, que a la falta de uno, igual es aplicable. Vale, si están los 6, también es mucho mejor. También es un tema de análisis para mañana, ¿ya? Eso es importante que ustedes tomen en cuenta. Muy bien. Entonces, con esto ya me despido. Quiero decirles antes de que me siento muy orgulloso. He visto ahora mucho más base. Estaba medio preocupado en la primera semana. Los notaba un poquito medio apenados tal vez con el tema de las teorías, como diciendo esto, ¿para qué me sirve? Y se habrán dado cuenta que sirve. Todo en la vida sirve. Cuando a veces uno es joven, dice, ¿por qué estoy leyendo esto? ¿Acaso voy a ser cocinero? ¿O acaso ya mis hijos están en la universidad? ¿Para qué me sirve, digamos, este artículo? Todo en la vida sirve. Entonces se habrán dado cuenta la importancia del comercio exterior y la diferencia entre el comercio internacional desde el punto de vista de 3 autores importantísimos, ¿no? Adam Smith, David Ricardo, la de Olin y la teoría tradicional del comercio internacional. ¿Qué es el comercio exterior? Es aquella ciencia que se encarga de regular el ingreso y salida de mercancías, de bienes o servicios, entre 2 o más estados, ¿ya? ¿Qué es el comercio internacional? Es el mismo concepto, pero visto desde un punto de vista general, como por ejemplo el petróleo, cuyo precio va a incidir en todos los países del mundo. ¿Qué es el derecho comunitario o en qué significa la integración? La integración está conformada por varios países que hace de que se puedan crear algunas políticas comunes. Esos son temas importantes que en las noticias las van a ver, que en los problemas diarios los van a ver y que el día de mañana ustedes como asesores o importadores los van a ver. Me siento muy contento por la participación de hoy de todos ustedes. Comprométanse por ustedes. No lo hagan porque pagan y porque el hecho de pagar ya les implica un título. Mentira. Háganlo porque primero están en una institución de mucho prestigio, que es la Fundación IDEA, que tiene grandes docentes, no porque yo lo esté, porque el día de mañana puede ser que no esté, es parte de la vida de la renovación, son generaciones también, sino que es importante porque siempre ya la Fundación se ha caracterizado hace muchos años por el comercio exterior, y creo que es una de los institutos mayor conocidos en este ámbito, ¿sí? Segundo, porque ustedes han decidido tomar este diplomado porque seguramente los ha movido a enriquecer, a ser asesores y porque además, aunque no crean, no hay mucha competencia en este rubro. Es muy técnico y para aprender lo técnico es practicando conceptos. No se olviden de las 10 de las tarjetitas que les he dicho. Les va a servir mucho. Mantengan la billetera, no toda la vida. Una época, otra época lo sacan y actualícense. El comercio exterior es una actualización constante, es como la medicina.
¿Y cómo se van a actualizar? Entrando a la página de la aduana, con las resoluciones que se emiten, con los cursos que se van a emitir, de nomenclatura arancelaria, derecho tributario administrativo, recursos de alzada, recursos jerárquicos específicos, ¿no? El tema del valor en aduanas, el tema de las fiscalizaciones, el tema de nomenclatura arancelaria. Hay una infinidad de cursos y de talleres que existen. Desearles todo lo mejor, los éxitos el día de mañana o el día lunes. Quisiera, por favor, que pongan mucha atención a las preguntas y las resuelvan con mucho cuidado, ¿ya? Les deseo todo lo mejor. Véanme como un amigo más. La persona que para mañana va a estar a cargo va a ser la coordinadora. Cualquier consulta, por favor, con ella. Es Loida Córdoba, ¿ya? Loida Córdoba, ¿cuál es tu teléfono? Dice 6725 ¿Ya? 8381. 6725 8381, ¿sí? Sí. Muy bien. Entonces, cualquier consulta, compañeros, creo que lo mejor es que entre nosotros que somos del medio podamos discutir y ampliar. Creo que es Loida Córdoba, es la coordinadora. Loida ha dado su teléfono. Anótense en este momento. Es el 672-58-381. Puedes escribirlo también en el chat, por favor, Loida. Ese es el teléfono de la coordinadora para el examen. ¿Por qué coordinadora? ¿Porque ella les va a ayudar? ¿Porque ella les va a dictar las respuestas? No. Porque como es una área técnica, a veces existen ciertas dudas y me da pena que realmente algunos compañeros se encuentran un poquito con dificultades y los podemos colaborar o podemos absolver. Eso no significa que les vamos a dar las respuestas, porque es necesario que estudien. Ustedes tienen todos los elementos para estudiar. No se les está preguntando todos los artículos de la ley general ni del decreto, se ha hecho énfasis en algunos artículos, es saberlos leer e interpretar. Creo que he hecho énfasis en algunas diapositivas que también son de examen. Léanlos con calma, ubíquense, no digan, no hemos avanzado. Loida, cualquier consulta, entonces, yo te llamo mañana, mañana ya en privado hablamos y cualquier rato estamos en el chat. Compañeros, ha sido un gusto. Desearles lo mejor, los mayores éxitos. Quiero que me hagan quedar bien, por favor, el próximo módulo que van a tener y se reciban, yo creo que hasta medio año lo van a hacer, como grandes diplomados de comercio exterior. Un gusto nuevamente con todos ustedes, que Dios los bendiga. Espero haber llenado las expectativas de cada uno de ustedes y nos vamos a ver pronto, yo creo, ya cuando pase esta pandemia, en algún rubro o algo. Yo soy un amigo de ustedes y estoy para servirles. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mañana, Loida, yo te llamo y coordinamos. Cualquier consulta, por favor, con Loida. El examen tengo entendido que es entre mañana y el domingo. Les van a dar una hora. Ya eso tienen que ponerse de acuerdo con José. Son 6 preguntas, cada pregunta de 10 puntos, hace un total de 60 puntos. Yo creo que de aquí a unos 5 días ya van a tener sus notas finales. ¿Ya? Muy bien, desearles todo lo mejor y muchos éxitos. Doctor, disculpe una consulta. Dime, Maday, Córdoba. Soy Lisette. Lisette. Sí, doctor, el trabajo que hicimos, el caso, teníamos que entregarlo esta mañana y tuve problemas de conexión, pero me atrasé 15 segundos y ya no pude subirlo. Pero subí como comentario con una dirección de PDF. No sé si podrá ingresar o prefiere que le vuelva a enviar. Yo pediría, por favor, que me vuelvas a enviar, pero también habla con José, ¿ya? Pero me envías en este momento, por favor. Te envío mi correo. Está en el chat. Ajá. Todo con minúscula. ¿Ya? Muy bien. Tienes que mandarlo hoy, por favor, para que yo tome en cuenta. ¿Ya? Y el día con José habla ya la parte técnica, pero lo tienes que enviar hoy para que yo tenga constancia de que lo has hecho hoy y ya lo has hecho en los plazos que estipulaba las reglas. ¿Ya? Sí, la entregué. Muy bien. Me atrasé 15 segundos. Ya, eso
haz un breve comentario o adjuntar la captura de pantalla, no sé, eso ya lo verás tú, pero adjúntamelo al mío. Muy bien compañeros, me despido, son las 8:17 y mucha suerte, que Dios los bendiga y adelante siempre con ganas, con alegría y con muchas ganas de seguir adelante, ¿ok? Está bien, Lice, muchísimas gracias por todas sus enseñanzas y entonces estamos en contacto, éxitos en todo. Muchas gracias, Loida. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias a todos ustedes. Mucha suerte y nuevamente, por favor, tengan mucho cuidado para leer cada pregunta. ¿Ya? Que Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego, Muchas doctor. gracias, Lice. Hasta luego. A ustedes. Hasta luego. Doctor. Hasta luego.